Hola queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos al episodio número 10 de Hecho y Derecho. Hoy nos acompaña Eddie y también tenemos un invitado especial que ya en breve lo presentamos. ¿Cómo estás, Eddie? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Roger. Muy buenas tardes. Es un gusto poder encontrarnos nuevamente en otro episodio de nuestro podcast jurídico Hecho y Derecho. Y como decía, sí, este día tenemos un invitado muy especial, un destacado abogado penalista de gran trayectoria que lo vamos a conocer más adelante. Así es. Bueno, queridos amigos, a ver, el tema que vamos a tratar hoy, yo creo que es un tema muy especial que va a generar mucho debate. De hecho, ya ha generado bastante debate en el foro jurídico y que merece reflexiones serias. Hoy vamos a hablar del Auto Supremo 1225/2025-F, que ha sido emitido por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en este caso por su magistrado relator, el doctor Carlos Eduardo Ortega Sibila, en el que aborda un tema de especial relevancia, que es la declaración de la víctima en delitos de agresión sexual. ¿Es suficiente la declaración única de esta víctima para condenar a alguien? Creo que este ha sido un problema, Eddie, que ha venido desarrollándose, que ha venido tratándose en el foro jurídico, pero que hasta ahora no ha obtenido una respuesta clara. Y parece ser que este Auto Supremo viene a ser esa respuesta. Y para eso hemos invitado al doctor Roca, Diego Roca Saucedo, que es un verdadero especialista en el tema. Y bueno, yo digo especialista porque Eddie, para información de quienes nos ven y quienes tal vez no conozcan al doctor Roca, porque es bastante conocido, él ha hecho precisamente su tesis doctoral sobre este asunto. Entonces, él sabe mucho de esto y podría darnos muy buenas luces. ¿Qué luces tiene este Auto Supremo? ¿De qué trata? ¿Sobre qué habla? ¿Qué sombras tiene? Damos la bienvenida al doctor Diego Roca. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, querido doctor. Buenas tardes, un saludo a ustedes, muchísimas gracias por la invitación, de verdad muy honrado de compartir con ustedes en este panel y creo yo de que desde aquí, desde PAN, donde me encuentro, podremos abordar esta temática de una manera no muy profunda quizás por el tiempo, pero por lo menos dando algunos aspectos que creo yo permitirán una mejor comprensión y análisis inclusive posterior de la resolución que nos trae hoy a colación esta tarde. Gracias. Bien, querido doctor, desde la hermosa tierra caliente del Pando, díganos qué le parece en su primera impresión. ¿Qué impresión le da la emisión de este Auto Supremo? Bueno, en líneas generales ustedes van a apreciar una resolución que abarca en su conjunto, creo yo, dos aspectos fundamentales y sustanciales. Uno, obviamente, el tema de la valoración y el alcance de la suficiencia probatoria de la valoración del testimonio de la víctima testigo, podríamos decirle así, en un proceso penal. Y el otro, que yo creo que también va a ser motivo de quizás análisis en otro foro, en otras circunstancias, sobre lo que implica la valoración, en todo caso, en estos hechos de carácter sexual, de lo que implica un derecho penal de acto, ¿no? Inclusive en relación a las cuestiones propias de lo que es la aplicación de agravantes, ¿no? Creo que esos dos aspectos centrales del Auto Supremo son muy importantes de analizar, pero centrándonos un poco a lo que es el ámbito de la valoración de la declaración de la víctima y obviamente la relación que hace el mismo con el tema de la presunción de inocencia. Miren ustedes cómo abarca dos aspectos, creo que parecieran antagónicos, ¿no? En la práctica jurídica, hablo jurídico, tanto jueces, fiscales, abogados, se estila y se ha establecido básicamente que el testimonio de la víctima de hechos de violencia sexual ha tenido básicamente un carácter de casi de prueba plena, podríamos decir, prueba plena. Entonces, y la presunción de inocencia ha sido casi dejada de lado, transformando básicamente los procesos penales por estos hechos en juicios de ordalía. Entonces, creo que eso parte precisamente de una no comprensión adecuada de lo que es el concepto que emana de la Corte Interamericana en relación a lo que implica aquella frasecita que la declaración de la víctima en estos hechos es prueba esencial, prueba fundamental.
fue tergiversada lastimosamente cuando se estableció alguno que otro foro por ahí que era, alguien dijo prueba plena. Ustedes saben que eso en materia penal, procesal penal es inaudito, ¿no? Peor aún en el ámbito probatorio. Entonces, creo yo que el primer aporte que voy a dar en relación a este auto es que ha dejado establecido, ¿ya?, de que no es solamente suficiente por sí solo la declaración de la víctima en estos hechos. Pero hay una diferenciación, por si acaso. Habla de los hechos de cuando tenemos a víctimas mayores de edad. Cuando habla de víctimas menores de edad, es decir, niño, niña, adolescente, todavía sostiene, sin embargo, esta resolución de que rige a la presunción de veracidad. Un aspecto que evidentemente no es abordado a fondo, pero sí es nombrado y dejado en claro por parte, en este caso, del Tribunal Supremo. Entonces, van a ver ustedes una diferenciación en el tratamiento del testimonio de las víctimas, podríamos decir, mayores de edad, y en otras, las víctimas menores de edad, o niños, niñas, adolescentes. Claro, y hace mayor desarrollo en el ámbito de la declaración de las víctimas mayores de edad. Y le va a decir, obviamente, va a establecer de que por sí sola no es suficiente. Necesariamente va a tener que tener actividad corroborativa mínima, que es un principio que muchas veces se estila indicar en el ámbito de delitos de carácter sexual, aunque no fuera así tanto, ¿no? Pero de todas maneras es un ámbito, creo yo, muy importante para que podamos ir avanzando en esta tarde sobre este tema, ¿no? Excelente, no sé qué les parece. Excelente, apreciado doctor. Es un gusto saludarlo desde Cochabamba. Le envío un gran saludo hasta Pando. Y como decía Roger en su presentación, es un gusto tenerlo acá. Usted ha trabajado mucho y ha profundizado el estudio de la validez del testimonio de las víctimas en delitos de agresión sexual en su tesis doctoral, y su aporte es absolutamente relevante en este espacio, apreciado doctor, y lo saludamos muy fraternalmente desde acá, desde Cochabamba. Yo también aportando al análisis inicial que usted ha realizado respecto de esta jurisprudencia, me sumo absolutamente a lo que ha manifestado. Este es un paso muy importante para la aplicación de la doctrina legal aplicable y la realización de los juicios orales, en especial cuando se le otorga el valor probatorio de absolutamente relevante a la declaración. Inclusive en algunos casos se ha visto de que se ha dado la figura de prueba plena, y eso, como usted lo ha manifestado, no existe. Un aspecto relevante que mencionábamos respecto del auto supremo decía que ha dejado en claro de que la declaración de la víctima no es prueba plena, no es prueba capaz de refutar por sí sola el principio de presunción de inocencia, sino que nos exige para aquello prueba periférica a partir de la corroboración de otros elementos de prueba, o de conformación del acervo probatorio a partir de fuentes independientes que también puedan otorgar esa credibilidad a ese testimonio. Esto es un aspecto diferenciador muy relevante, digo Roger, yo en la práctica, porque ya no se nos puede ir con un testimonio y pretender que ese testimonio por sí mismo tenga la condición necesaria, sustancial, de poder enervar el principio de presunción de inocencia y autorizar una condena. Creo que ese es un aspecto relevante, pero también hay otros que también vamos a ir tocando respecto a la valoración integral. También nos dice la aplicación de la sana crítica racional y su importancia en el razonamiento probatorio, ya ingresando a la valoración de la prueba testimonial de una víctima de agresión sexual, pero eso lo dejo yo seguidamente para más adelante. Primero quisiera ingresar a la prueba plena. Así es, vayamos viendo, Eddie, doctor Roca, pero yo te complemento en algo, Eddie. Tú decías, es un paso muy importante, necesario, pero quizá todavía no suficiente. Yo veo que hay todavía alguna timidez en el desarrollo del contenido de este auto supremo. A ver, para ejemplificar, Eddie, doctor Roca, no sé si vale el ejemplo, me corrigen si no vale, el asunto que estamos tratando ahora. Yo estoy por la calle y se me acerca alguien y alguien me dice, por favor, dame 1,000 bolivianos, porque si no me das 1,000 bolivianos, en 5 minutos vienen unas personas y me disparan. Yo le creo a la primera, o necesito corroborar, o le digo,
mira, yo no te creo, no sé por qué me estás pidiendo 1.000 bolivianos, necesito corroborar al menos que esté siendo amenazado, etc. ¿Le creemos a la primera o no le creemos a esa primera y necesitamos corroborar la información? Creo que este podría ser un ejemplo que ilustra el problema del testimonio único. ¿Qué hacemos? ¿Le creemos o no? El doctor Roca, hace un momento, usted doctor decía que este auto supremo va un poco tendiente a que se corrobore periféricamente. Yo quiero leer una partecita muy cortita y luego le voy a ceder la palabra a usted para que nos dé su reflexión, porque a mí esta parte me confunde del auto supremo. ¿Qué señala? Dice que el análisis exige que los jueces al valorar la prueba se conduzcan bajo los criterios de la sana crítica, previstos en el artículo 173 del Código de Procedimiento Penal, descartando tanto la desestimación automática del testimonio de la víctima por ausencia de corroboración material, es decir, yo entiendo acá, entre paréntesis, que me está diciendo que no es tan necesario la corroboración periférica o material de ese testimonio. 1. 2. Como su elevación a plena prueba aislada y suficiente para fundar una condena. Y tampoco, nos dice el auto supremo, no debemos enaltecer a prueba plena el testimonio de la víctima, ni un extremo ni otro extremo. La decisión, dice, debe estar siempre motivada, clara y coherente. No es un extremo, no es otro extremo. ¿Qué es entonces, doctor Roca? Vos lo has dicho bien claro, querido Roger. Mira, siempre es difícil dar un paso, ¿no?, en este ámbito, ¿no? Nosotros nos hemos acostumbrado precisamente a que sea la jurisprudencia y la doctrina la que guíe y determine eso. En base en realidad, ¿no? Es necesario, ¿no?, ante criterios disímiles que pueden ver la interpretación. Pero lo que yo voy a rescatar, sin embargo, eso es que parte de una premisa, ¿no? O sea, el testimonio único debe necesariamente exigir cierto grado de corroborabilidad. Claro, sin embargo, ese defecto que vos podés observar en las resoluciones es fruto precisamente de algo que carece actualmente nuestra jurisprudencia y esperamos que vaya desarrollando, ¿no? Que es un ámbito de desarrollo de lo que implica los criterios básicos o líneas básicas de un razonamiento probatorio adecuado precisamente al ámbito, no sé si podríamos decir, de la violencia de género, ¿no? Vean ustedes que desarrollar conceptos como sana crítica va a implicar precisamente que la doctrina misma del tribunal desarrolle, que implica obviamente la sana crítica. Lo ha hecho muchas veces, pero de manera muy somera, y ustedes conocen muy bien la gran mayoría, por lo menos en mis investigaciones he revisado durante 2 años lo que el Tribunal Supremo hace o referencia cuando dice sana crítica, principio de la lógica, máxima de la experiencia, etcétera, etcétera. Solamente hay una enunciación y descripción, podríamos decir, teórica del mismo. Pero ¿cómo aplica precisamente a ese ámbito? Si vamos a ir precisamente a lo que la decisión asume, le está diciendo vamos a corroborar el testimonio, pero que aquí yo quiero hacer énfasis. En realidad el auto supremo rescata y sigue rescatando la presunción de veracidad, reitero, pero solo en el ámbito de la declaración de niños, niñas y adolescentes. Entonces, creo yo que aquí da una posibilidad a que se desarrolle quizás en lo posterior un aspecto sustancial en los ámbitos de investigación de estos hechos. Se llama la contextualización del fenómeno de la violencia en la investigación, lo que tiene como consecuencia una adecuada contextualización de lo que es el ámbito probatorio lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Y esto creo que va un poquito a establecer este punto, ¿no? Ven ustedes de que ahí se habla y la resolución en cuestión hace referencia a la llamada dificultad probatoria, propia en este tipo de hechos. Claro, no hay testigos, vos lo decías hace rato en tu ejemplo, ¿no? Claro, eso emerge precisamente porque la generalidad de las acusaciones solamente van a radicar en base al hecho principal narrado, pero deja de lado, por ejemplo, los hechos periféricos que, si bien no pueden ser relativos al ámbito propio del hecho central o hipótesis que pueda presentar la acusación, debieran ser parte de la diligencia fiscal en el periodo de investigación que abarque ese ámbito también, que permita corroborar esos hechos. Por eso se llama la llamada prueba periférica, o algunos dicen indiciaria, ¿no?, en relación a eso. Y eso se desarrolla generalmente en el ámbito de la investigación. Y ahí vamos a un primer problema que justamente este auto trata de abordar y ocasiona, a mi criterio, quizás precisamente que se vea como contradictorio, ¿no? Pero creo yo que el auto en sí va a permitir a través de eso un poco
desarrollar esos conceptos, evidentemente dependiendo de cada caso que se analice, ¿no? Pero justamente yo siempre partí de una diferenciación clara, ¿no? Una cosa es que una investigación sea dificultosa, pero otra que sea deficiente, es decir, una investigación donde la fiscalía o la policía en todo caso, teniendo aún la posibilidad de hacer esa corroboración verificada, no lo haga. Entonces ahí vamos a ver que evidentemente el testimonio de la misma víctima puede encontrarse, podríamos decir, en conflicto, ¿no? Cuando se trata de este juzgamiento. Yo siempre me he hecho una pregunta aquí. ¿Es acaso contrario? ¿Existe algún tipo de antagonismo entre la presunción de inocencia y el testimonio de la víctima? ¿Ustedes qué creen? ¿Existiría en eso? Personalmente encuentro que el único problema allí sería de que una decisión basada solo en el testimonio de la víctima sí sería gravosa la presunción de inocencia. En los otros casos, cuando por lo menos se pondere esos medios corroborativos, creo que ahí ya esa posición debiera disminuir. No sé, no, quizás puede un poco aportar a lo que ustedes plantean. Es una pregunta compleja, ¿no, Eddie? La que nos hace. ¿Afecta en algo? Yo me remitiría, para ser breve, quizá al estándar de suficiencia probatoria. El profesor Ferrer propone que tanto tiene que estar probado un hecho, ¿no? Pero, Eddie, te pregunto, y a propósito de lo que decía el doctor Roca sobre el último que hablaba, ¿qué tanto tiene que estar probado un hecho? Empecemos por ese lado, para ir por orden. Yo pienso lo siguiente, la pregunta que hace el doctor Roca es absolutamente relevante, porque si bien se ha avanzado en establecer ya a partir de este auto supremo que la declaración de la víctima por sí sola no puede generar un estándar de prueba plena o de suficiente o de absoluta o de irrefutable y capaz de enervar el principio de presunción de inocencia, es importante que el juzgador necesariamente a través del razonamiento probatorio pueda aplicar justamente este estándar de valoración. Porque no nos olvidemos, Roger, que actualmente rige bajo el principio de la sana crítica racional. Y la sana crítica racional, que yo sé que es criticado bastante por la sana crítica criticada, ¿no? Es absolutamente, es que pero es una etiqueta. Va a depender mucho de las exigencias que el juzgador va a tener respecto de este testimonio. ¿A qué me voy? Por ejemplo, en principio creo yo analizar la fiabilidad de ese testimonio, es decir, la coherencia interna de ese testimonio. Establecer si el relato de la víctima es consistente en el tiempo, tiene riqueza en sus detalles, hay ausencia de incredibilidad subjetiva, ausencia de algún móvil de odio, resentimiento, interés que prive de idoneidad ese testimonio para ser cierto y coherente. Entonces, el juez debe hacer un análisis de fiabilidad testimonial a partir de la coherencia interna. Otro elemento sustancial es la verificación periférica, que lo ha dicho el doctor, las fuentes independientes que puedan apoyar justamente aquello. Y lo tercero, la inferencia racional, porque creo que yo la inferencia racional a partir de que las pruebas todo te dan la única conclusión posible, que es la persona capaz de cometer el hecho, ¿no es cierto? Pero tiene que desarrollar las máximas de la experiencia, como dice el doctor, la sana crítica racional, etcétera, pero no se encuentran parámetros para poder contrastar aquel razonamiento del juzgador en un caso inicial de una sentencia, porque no existe autos supremos que puedan enriquecer y desarrollar los alcances de los umbrales de suficiencia probatoria respecto a la sana crítica racional, respecto de lo que se debe entender para hacer el control de logicidad. Solamente hay aspectos teóricos, como decía, muy someros, pero no hay un análisis muy estricto y muy preciso para que podamos nosotros ingresar a cuestionar esos análisis. Ese sería mi criterio en relación a esa posición inicial. No sé, ¿qué te parece a ti, Roger? ¿Crees que es importante? Adelante, doctor. Yo les planteo algo a los dos, Eddie y Roger. A ver, miren, en base a lo que están ambos comentando, ¿no? Bueno, Eddie hizo referencia a lo que es un sistema básico, ¿no? De valoración individual y conjunta, ¿no? Nos va a llevar a lo mismo. Nos va a llevar a lo mismo. ¿Por qué te digo? A ver, claro, o sea, la resolución sí o sí de un juez va a tener que tener una valoración individual. Y la pregunta está, la fiabilidad y idoneidad de una declaración de una testigo víctima, ¿qué lo otorga? ¿Su sola condición de víctima testigo? Ojo. Claro, o sea, tiene una condición que muchos dicen, lo establece el estándar de la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana le ordena al Estado boliviano ponderar siempre esto como prueba esencial, es lo que dice el auto, ¿no?
Pero si nosotros profundizamos un poco más, esa esencia está convirtiendo, tiene un peligro, creo yo, no sé, con error a equivocarme y otro quizá dirá, pero creo llego a esta conclusión. Tiene un peligro de transformar a la llamada víctima ideal, le digo yo. Transformar ese testimonio en una víctima ideal. ¿Por qué? Porque básicamente partimos de esa llamada presunción de veracidad, que es lo que desarrollan tanto el tribunal, ¿no? Pero todo eso igual yo creo que encierra, reitero, algo que, bueno, nos estamos un poquito enfrascando, ¿no? Un paso importante es este auto, pero a partir de ahí llega la construcción de lo que sobre esta base da. Recuerden ustedes que hubo un auto supremo, el 179, quebrado 2020, que fue dictado por el otro magistrado Olvis Ewer. En ese auto supremo se definió un estándar, y hablamos de suficiencia, hasta cuándo es suficiente un hecho. Un estándar diferenciado de prueba en relación, o de suficiencia probatoria, que es lo correcto, en este tipo de procesos o de investigaciones, donde establecía básicamente 3 elementos de prueba, dice la pericial, la declaración de la víctima y la prueba indiciaria. Claro, eso no es un estándar, obviamente, ¿no? Para los que conocemos este ámbito no sería un estándar, ¿no? Más sería una posición de calificación de prueba que de estándar. Pero aún así, eso nos va a traer a un aspecto, creo que es importante, que a partir de este auto se vaya empezando a desarrollar. Hay que hablar de estándares, y eso lo decía hace rato Roger. ¿Hasta cuándo es suficiente algo? ¿Hasta cuándo vamos a establecer esta suficiencia probatoria para este elemento, para este hecho, no? Esto creo que permite, y es positivo, construir eso. Ojalá este Tribunal Supremo tenga esa capacidad, creo yo, la puede tener, de construir esa posición, ¿no? No sé si ustedes obviamente pueden ver eso, ¿no? Porque esto es lo que va a aportar el auto supremo. O se le va a dejar crear la discusión. Señores jueces, déjense un poquito de ese tema de que la declaración de la víctima por sí sola va a hacer algo. No, ya le está exigiendo algo ya. Como de llamar la atención al fiscal. Señor fiscal, investigue, corrobore. No se sustancie solamente en eso. Entonces van a haber contradicciones con otros autos supremos. De hecho, sí las hay. Creo que el tiempo no va a alcanzar para explicarlo, pero de hecho sí las hay con otras resoluciones. Pero bueno, un poquito de eso quizás abordando lo que mencionaba Eddie y Roger. Toda la razón. Y a ver, un punteo para ir también sacando algunas cuestionantes que merecen salir a la luz. Decía algo importante el doctor Roca Eddy. Más o menos, si lo parafraseo, podría señalar y sintetizarlo en lo siguiente. No nos preocupemos, bueno, nos debemos preocupar, pero el problema en realidad no está en la fase de la decisión judicial, sino en el contexto de investigación. Y bien claro lo decía el doctor Roca, no es lo mismo una investigación deficiente a que no exista una investigación, algo así señalaba, ¿no, doctor? Entonces, ¿por qué no nos preocupamos en la etapa de investigación, en la contextualización de ese hecho de violencia? Porque normalmente... Correcta contextualización. Exacto, correcta contextualización. Contextualización de la situación de violencia y contextualización de lo que es la prueba en el ámbito de la violencia. Porque no te olvides, elemento fáctico, elemento probatorio básico, creo que todos lo manejamos en eso. Exacto, y la verdad es que no le prestamos atención a la fase investigativa. El Ministerio Público, la verdad que se ha quedado muy atrás en ese aspecto. Tienen casi una fórmula, y el auto supremo que usted mencionaba, distinguido doctor, era básicamente un intento de establecer un estilo de prueba tasada, ¿no? Más Exacto. Que un estándar, porque te decía, no es el estándar del más allá de toda duda razonable, pero tampoco te decía cuál era el estándar. Lo dejaba abierto a la discrecionalidad del juez y estableció una especie de prueba tasada. Miren, va a haber pericia, la declaración, va por ahí. Yo aquí hago de repente también un aporte, Roger, de lo que decía el doctor Saucedo, y tiene mucha razón en aquello, ¿no? O sea, ese auto supremo en sí, el que ha manifestado en el 2020, más allá de establecer el estándar, hacía que los abogados lleven el auto supremo a juicio y le digan, mire, señor juez, aquí se tiene la pericia, se tiene la declaración, se tiene esto, y ya, usted ya está autorizado a condenar a esta persona y estaría llegando a ese umbral de suficiencia probatoria que desvirtuaría el principio de presunción de inocencia. Pero eso desde luego que está muy lejos de trabajar en ese estándar que se denomina dentro de la dogmática penal, el tema del estándar de suficiencia probatoria más allá de toda duda razonable. Yo aquí quisiera hacer un aporte.
sería interesante, por ejemplo, trabajar en lo que son las fuentes independientes. Ese auto supremo que nos decía el doctor Saucedo del 2020, la declaración de la víctima, ya, te da, según este nuevo auto supremo que estamos analizando, te da una condición de relevancia, sí, para el proceso, pero no de prueba plena. Pero si a partir de esa declaración nosotros abarcamos una pericia psicológica, abarcamos en la fase de producción probatoria un informe psicológico y a partir de esa misma fuente, que es la propia declaración de la víctima, generamos un abordaje psicológico, pericia psicológica, declaración anticipada y cualquier otro acto más investigativo, pero no tenemos otras fuentes independientes que no sea el testimonio, que pueden ser testificales, periciales, etcétera, pero de una fuente independiente, que no emerja del propio testimonio de la víctima. Sería importante ese aspecto para establecer lo que es la corroboración periférica, porque si en todo caso hablaríamos de que es suficiente la declaración para establecer la prueba no plena, pero sí relevante, pero a partir de eso nos basamos en los mismos elementos probatorios obtenidos a partir solo de ese testimonio y no generamos el hecho de la corroboración periférica, creo que tampoco estaríamos llegando ni siquiera a una certeza capaz de poder establecer la responsabilidad de una persona. O da la impresión. Roger. Adelante, doctor. Siga. A ver, le voy a poner otra cosa más que creo que el auto no aborda en su profundidad y en realidad lo tendría que hacer, no sé, esto por un mandato básico, ¿no? Y ahí quizás encontramos una posición que quizás ahí no hubo ningún tipo de trasfondo, creo yo, más profundo de análisis, ¿no? Es el ámbito de perspectiva de género. Ustedes saben que ese juzgamiento con perspectiva de género es un concepto que, seamos sinceros, es resistido en muchas situaciones. Claro, resistido por el sentido, creo yo, de su incorrecta comprensión y aplicación. Claro, la incorrecta incomprensión da obviamente como consecuencia una inadecuada aplicación. Y ahora, en este ámbito, por ejemplo, se ha estilado decir que una resolución tiene perspectiva de género con tan solo la simple cita de, por ejemplo, caso de la Corte Interamericana, aquí y allá, lo cual no es así, ¿no? Eso tiene un desarrollo procesado, un desarrollo, creo, argumentativo llamado de pertinencia de ese hecho a la aplicación. Pero imagínense ustedes aquí, a ver, ¿qué creen que diría, por ejemplo, alguien que le vaya a decir, bueno, esta resolución no toma en cuenta que la perspectiva de género acá? Creo que quizá un concepto, creo, de valoración o ponderación acá es establecer cómo o qué papel tendría la perspectiva de género en este momento del proceso. ¿Cuál es? De valoración del testimonio. ¿Qué papel tendría? O sea, decimos de que si no hay, por ejemplo, esa corroboración que hablamos ahí, si no hay esos otros elementos, hablemos de una deficiente investigación. Tendríamos que per se comenzar a concluir, bueno, evidentemente no existe la otra actividad investigativa, porque los hechos en cuestión son dificultosos, pero aplicando perspectiva de género corresponde dar mayor preponderancia y valor reforzado, dicen mucho, bajo esas muletillas, etiquetas, le digo yo, argumentativas, al carácter de la declaración. Entonces imagínense cómo entra allí. ¿Qué papel tendría que tener? No sé si quizás ese concepto de aplicación aquí hubiese sido bueno también un poco desarrollarlo porque juega mucho. ¿Qué papel tendría esa perspectiva de género en esta situación? Ante situaciones donde, por ejemplo, no tengamos esa corroboración que se exige, ¿no? No sé qué les parece, por ejemplo, ese punto, ¿no? Ese tema, doctor Eddie, es muy interesante porque es cierto, la perspectiva de género, utilizado como lo están haciendo ahora nuestras autoridades judiciales, en su mayoría, sirve para todo. Entra como una muletilla y sirve para todo. Sirve para valorar aquello, para no valorar, sirve para todo. Yo tengo una postura de esto. En el ámbito de la valoración de la prueba, la perspectiva de género solamente debería jugar un rol. Es evitar que la valoración de la prueba, la inferencia a ciertos hechos, se haga de forma estereotipada. Un ejemplo, si estoy valorando, qué sé yo, el testimonio, estamos hablando del testimonio, el testimonio de una víctima que indica que no se ha resistido a un hecho de agresión sexual. Y como juez señalo y digo, bueno, no se ha resistido, entonces quería tener intimidad con el agresor. Estoy estereotipando la conducta de la víctima,
le estoy atribuyendo un rol social, le estoy diciendo implícitamente tú deberías comportarte de esta forma porque eres señorita, etcétera, etcétera. Ese puede ser un razonamiento estereotipado. Y la perspectiva de género tiene el rol de evitar aquello, ¿no? Pero ya una valoración racional de la prueba excluye directamente estos estereotipos. Y quiero concluir con esto, o bueno, no concluir el tema, ¿no? Sino simplemente esta pequeña parte. Y quiero lanzarles la pregunta, les devuelvo la pregunta al doctor Roca y Eddie. No nos hemos olvidado de un principio como cultura jurídica, ¿no? De un principio tan importante como es el de verdad material, establecido en el 180 de la Constitución, de nuestra Constitución Política del Estado. Yo entiendo que toda decisión, todo razonamiento debe guiarse por principios constitucionales, ¿no? Y siempre les gustan a muchas de nuestras autoridades de corte principista agarrar un principio, meter a su resolución y fundamentar en base a ese listado de principios, ¿no? Si no les gustan esos principios, bueno, habrá otros seguramente. Pero bueno, tenemos un principio que es el de verdad material. Bueno, yo... Perdón. Solamente concluyo con esta idea. Cuando aplicamos una presunción, por ejemplo, de veracidad, la presunción de veracidad, llegamos a satisfacer, ¿vale el término, del principio de verdad material? Yo creo que no. La profesora Marina Gascó, en su texto Los hechos en el derecho, sí, señala que las presunciones tienen otro fin, van a proteger o valores o ideologías, porque no por el hecho de que te diga una disposición legal, una presunción de carácter jurisprudencial de repente, que debas razonar o aceptar cierto razonamiento, significa que ese hecho sea coincidente con la realidad. Y yo creo que nos estamos olvidando de la importancia de aquello. ¿Qué les parece? Su opinión. Bueno, en relación a lo que manifestaba el doctor Roque, y sí es evidente, o sea, se maneja actualmente una muletilla que a título de protección reforzada establece conclusiones sin publicitar esos motivos o motivar adecuadamente las razones que han conducido a esa determinación judicial ya en el ámbito de la valoración probatoria. Sin embargo, evidentemente se puede realizar control de logicidad de la prueba a partir de los parámetros, ¿no? De razón suficiente, no contradicción, etcétera, pero no solamente abarcando la lógica formal, sino también integrando lo que son las máximas de la experiencia y la psicología en lo que nos refiere, ¿no? Lo que decías tú, Roger, no tener razonamientos estereotipados vinculados con la perspectiva de género. Por ejemplo, el hecho de que la víctima no lloró en la agresión sexual, etcétera, y porque no haber llorado ha implicado necesariamente un reconocimiento de la misma, tal vez en el consentimiento del acto sexual. Ese tipo de razonamientos, desde luego que ingresarían a ser razonamientos arbitrarios, totalmente vulneratorios de la sana crítica, de las reglas de la psicología como tal, pero como veníamos discutiendo hace un momento, no existe parámetros adecuados para que podamos nosotros como abogados poder utilizar dentro del marco de la doctrina legal aplicable, me refiero a autos supremos, que puedan hacer un desarrollo más exhaustivo y puedan enriquecer justamente estos parámetros para que se puedan, desde luego, impugnar sentencias en vías de apelación restringida. Entonces, creo yo de que esa muletilla de la protección reforzada, de la perspectiva de género como tal, no puede ser utilizada para pretender encubrir una defectuosa, insuficiente o contradictoria motivación o inexistente motivación, sino al contrario, únicamente se da en casos muy específicos, como ha manifestado el doctor Roca, pero eso en la práctica no se cumple. Ustedes han visto en su práctica profesional, tal vez Roger, el doctor Saucedo igual, o sea, no se cumple. Pocas veces. No, muy pocas veces. Bueno, doctor, debido a estas explicaciones que hemos estado realizando, le quiero sintetizar de repente todo esto en dos preguntas. A ver. Uno, ¿qué importancia entonces le damos al principio de verdad material, entendido según mi criterio como verdad, como correspondencia, cuando en el razonamiento judicial, de forma muy a la ligera, quizá sea el término, venimos aplicando estas presunciones? Uno. Dos, la segunda pregunta,
¿Cuál es el rol que juegan las reglas de la sana crítica en este tipo de razonamientos? A mí me llama mucho la atención, voy a ser muy breve en esto, que el auto supremo señale que no se acepta ni un extremo ni el otro extremo, ni por falta de corroboración periférica ni elevación a prueba plena, sino conforme a las reglas de la sana crítica. ¿Cuáles son las reglas de la sana crítica? Lógica, máximas de la experiencia y conocimiento científico o ciencias, más o menos por ahí lo manejan, ¿no? La lógica entiendo que no tiene nada que ver, porque hace alusión a la validez formal de los razonamientos. Bueno, puede que quizá esté los subprincipios de identidad, tercero excluido, razón suficiente, pero entiendo que no es el ámbito pertinente de la valoración que tenga que ver con la lógica. Máximas de la experiencia. ¿Qué máximas de la experiencia aplicamos al valorar un testimonio? ¿Presuntivismo le creemos? No presuntivismo, no le creemos a la primera. Conocimientos científicos, ¿qué sabemos de la mente? Querido doctor, lo escuchamos porque usted nos tiene que iluminar con su conocimiento. Creo una cosa, colega Eddie y Roger. A ver, verdad material, ¿no? Ya lo decía el profesor Ferrer, ¿no? En su libro, Valoración Racional de la Prueba, ¿no? A la verdad que llegamos a la verdad procesal. La verdad que emana del proceso y de los elementos que están ahí. Y lo que se tiene precisamente en base al principio de correspondencia con la realidad. Y ese principio, que es justamente basado en una teoría más cognitivista de la prueba, evidentemente nos va a decir el hecho se adecua a lo que los elementos de prueba permiten confirmar, ¿no? Y esa verdad es la que aceptamos. Ahora, en ese punto, por ejemplo, si sí o no, como decía hace rato Roger, este auto nos transporta a ambos lados, hay un punto que tenemos que considerar cuando hablamos de la sana crítica, y es precisamente algo que decía hace rato también Eddie, ¿no? O sea, la fiabilidad del testimonio, cuando hablamos de valoración individual. ¿De dónde emerge esa fiabilidad? Lo decía Andrés Ibáñez, ¿no? Ustedes lo han leído bastante al jurista español, ¿no? Andrés Ibáñez, por ejemplo, resalta de que esa cualidad de testigo o víctima que tienen las personas en este tipo de casos, que propicia dos cosas. Uno, es la ponderación de la circunstancia, que por ese lado ofrece esa fiabilidad, ¿no? Las circunstancias de lo que le narran. Y por otro lado, la adquiscencia de los datos objetivos que ofrece la versión de esa persona agredida o supuestamente agredida, ¿no? Y eso precisamente aborda un aspecto central, por ejemplo, para establecer ese punto en relación a la valoración de ese testimonio. Y nos olvidamos, por ejemplo, de la ciencia. Vos decías hace rato, Roger, ¿qué elementos de la sana crítica? No solo están las máximas de la experiencia, está el conocimiento científico. Y ustedes saben muy bien de que cuando abordamos eso vamos a hacer referencia a algo que se pasa bastante dentro de aquellos que somos seguidores de la Escuela de Girona, ¿no? En la psicología del testimonio, como una ciencia que precisamente va a abordar ¿qué cosa? La fiabilidad de la narración, es decir, de la percepción del recuerdo, cómo es precisamente el recuerdo y lo narrado. Ya no se centra en la cuestión propia de las condiciones de la víctima, sino que va a establecer cómo es que se llega a esa narración, cómo se rescata ese recuerdo. Entonces vean ustedes que ahí inclusive se profundiza mucho más ese punto. Entonces vamos a seguir encontrando, Roger, yo creo, bastantes puntos que flacos, como dicen aquí por este lado los brasileros, pero necesariamente esto nos tiene que comenzar a como que dice, incentivar a buscar estos conceptos. Psicología del testimonio, por ejemplo, en el razonamiento judicial sobre la valoración es un punto importantísimo. No digo que convirtamos a los jueces en psicólogos, claro que no, sino que evidentemente por lo menos el mínimo de conocimiento que también puedan aportar esa ciencia a la ponderación que haga el juez sobre ese testimonio. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, esos aspectos creo que van a establecer en primera instancia una forma quizás de medición sobre este tema. Y bueno, yo no voy a tacharme de experticio en todo esto, como siempre hay mucho que avanzar, pero creo yo que lo importante acá, una vez más, va a ser comprender a cabalidad de que todos estos aspectos que conversamos nosotros, por ejemplo, van a tener que ser abordados a partir precisamente de esta resolución. Necesariamente van a tener que ser profundizados. Y yo hago votos porque precisamente este auto sirva
para profundizar estos puntos, porque está en cierto modo dando podemos decir, un pie de apoyo para esa posición, ¿no? Pero sigo insistiendo, sin embargo, y concuerdo bastante con Roger en el tema de que nos deja bastantes puntos todavía por abordar, ¿no? Pero en todo caso, ese valor especial del testimonio va a tener que pasar ahora por un filtro mucho más profundo de lo que tenemos hasta ahora dado, ¿no? Quizás eso un poquito pueda aportar, querido Roger, al punto que planteas. Perfecto, gracias, distinguido doctor. Bueno, no sé, Eddie, ¿qué te parece para ir cerrando ya y despidiendo también al doctor, que nos ha cedido ya bastante de su tiempo? Quizá alguna reflexión final sobre este tema. ¿Qué nos queda? ¿Qué se viene? ¿Se abordará o no se abordará? Porque muchas veces, bueno, todos tenemos la esperanza de que esto sea una puerta, sea un inicio, ¿no? Pero a veces no, lamentablemente no sufre el desarrollo o no se genera el desarrollo que debería generarse y bueno, se queda ahí, quizás sea mal tergiversado, espero me equivoque claramente, pero alguna reflexión final, distinguido doctor, para ya despedirnos. Bueno, apreciado Roger, ha sido muy interesante este podcast jurídico. Hemos podido abordar, como decía el doctor Roca, pequeñas pinceladas de lo que es un avance muy importante y trascendental para nuestro sistema de administración de justicia. Yo creo que el hecho de establecer que la prueba tasada a partir de la prueba absoluta respecto al testimonio de una víctima de agresión sexual es un avance muy importante dentro de la doctrina legal aplicable y va a ser seguramente más allá retroalimentada, profundizada a partir de los fallos jurídicos que se vayan a emitir en proporción de esta sentencia. Algo que también dejaría yo como reflexión es que seguramente este auto supremo va a trabajar mucho más como un cimiento sólido para que el día de mañana se pueda trabajar en lo que es la sana crítica racional como instrumento metodológico que permite establecer una verdad y luego justificar una verdad a partir del análisis justamente de estas reglas de valoración probatoria. Es importante seguramente más adelante trabajar en este aspecto porque eso nos va a permitir también tener criterios orientativos respecto de la determinada razón jurídica que puede otorgar el juzgador respecto de algunas pruebas. Entonces yo lo dejo acá y seguramente va a profundizarse la jurisprudencia más adelante, vamos a trabajar nosotros también en ello y desde la función libre como abogados, desde nuestro espacio en el que nos toca estar, en ser la pieza también una pieza importante en nuestro sistema de justicia, podamos aportar a la discusión del debate, a la generación de propuestas y la profundización de estos conceptos que seguramente también van a enriquecer el quehacer jurídico, pero principalmente vamos a contribuir en la correcta administración de justicia. Gracias Roger por este espacio, igualmente doctor Roca, un gusto saludarlo y le mando un fuerte abrazo hasta Pando, a ver cuándo y en qué oportunidad podemos estar con usted. Hay que visitarlo. Doctor Roca, sus palabras finales, su reflexión final, lo escuchamos. Siempre cuesta, ¿no?, mucho empezar en este tema, ¿no? Yo he quedado sorprendido con esta resolución. Obviamente que leyendo un poco más a fondo la misma, siempre vamos a entender de que es una obra humana que puede ser perfeccionada, ¿no? Pero sí hay un paso importante, en eso creo que todos coincidimos, ¿no? Esto es un desafío, ¿ya? Es un desafío muy importante para la administración de justicia en estos tiempos. Necesitamos un poquito volver a lo que implica la racionalidad, sin descuidar también lo que implica el ámbito de protección de los llamados grupos vulnerables, ¿no? Sin excesos, todo es así, ¿no? Ya hemos tenido ejemplos básicos de condenas injustas, ¿no?, que ya han salido mucho en prensa, ¿no? Y esos temas creo que nadie los quiere tener otra vez, ¿no? Como tampoco nadie quiere los llamados hechos de impunes, ¿no? Pero inclusive uno y otro concepto están relacionados, reitero, a las deficientes investigaciones, ¿no? Deficientes investigaciones que emanan, creo yo, de decisiones jurisprudenciales que han sido relajadoras de la investigación, creo yo, en estos ámbitos, ¿no? Como los que antes hablábamos, de esto de establecer unas cuantas pruebas para establecer ya la responsabilidad penal en una persona, ¿no? Creo que estos puntos, este auto, si bien podemos encontrar muchas cosas a quienes nos gusta el ámbito probatorio,
pero sienta una base importante, ¿no? Sienta una base de construcción en relación a lo que implica la actividad investigativa y corroborativa, ¿no? Habrá que trabajar evidentemente en los conceptos propios del ámbito probatorio y profundizarlo, pero ya es un avance, ¿no? Y otro punto que la verdad un poquito va a ser difícil, creo yo, abordar es el ámbito de las declaraciones de los niños, niñas y adolescentes. El Tribunal Supremo ya desarrolló el año 2022 una línea básica de actuación referente a eso, ¿no? Es sagrada la presunción de veracidad, especialmente cuando es hecha la valoración a través de un equipo interdisciplinario. Entonces, creo que esos ámbitos nos va a permitir, obviamente, construir, como decía Eddie, bueno, los abogados libres tenemos la labor de plantear estos aspectos problemáticos a la Administración de Justicia y esperar pues que la misma esté a la altura, ¿no?, de las exigencias que hoy se tienen a través de él. Gracias, querido Roger y Eddie, por el espacio y la invitación, ¿no? A usted, doctor Roca, muchas gracias por su tiempo cedido. Es cierto, es importante ir reflexionando sobre estos puntos. Es algo increíble que haya salido este auto supremo. Yo sé que acá en este espacio quizás somos, no sé, un poco duros de repente, siempre le encontramos el defecto a algo, pero no es la idea criticar por criticar, la idea es criticar por construir, que sea una crítica constructiva, que surge el debate, ¿no es así? Entonces, es la idea, y también eso les pedimos a ustedes, queridos amigos que nos ven y nos acompañan. Bueno, muchas gracias, Eddie, muchas gracias, doctor Roca, muchas gracias a ustedes, queridos amigos que nos ven. Esperamos sus comentarios, coméntenos qué les ha parecido este episodio, si saben de alguna sentencia que desarrolla algo complementario a lo que hoy hemos tocado, pues con gusto lo podemos leer e incluso debatirlo. Muchas gracias, hasta otra oportunidad, que les vaya bien. Abrazo, hasta luego.